¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. crónicas, Podcast. revistas, Libros. Denuncia. Las migraciones. la guerra, los derechos humanos, La cultura. el racismo, La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa, Asia. África. las socias. La sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de Twitch. Volvemos tal y como lo dejamos la temporada pasada, antes del verano, con una nueva charla con Mikel Ayestarán. Ya es un habitual en nuestro canal de Twitch, pero hoy estará acompañado de otro fundador de 5W, el periodista Xavier Aldecoa, al que de hecho hemos cogido prestado, por no decir robado, el título de este stream, de una de las crónicas que justamente ha escrito sobre el terremoto de Marruecos, titulado En el corazón de la destrucción. Para quienes no los conozcáis, tanto Mikel Ayestarán como Xavier Aldecoa son reporteros y autores de varios libros de crónica internacional. En el caso de Mikel, lleva desde 2006 cubriendo la actualidad en varias regiones del mundo, pero sobre todo ha hecho Oriente Medio. Y de hecho tenéis un informativo que hace semanalmente, que dura 2 minutos, es muy rápido, que se llama Oriente en Medio. Os lo recomiendo mucho. Y por otro lado, el trabajo de Xavier Aldecoa se centra esencialmente en África. Os recomiendo también de él que leáis alguno de sus libros, como por ejemplo Océano África, Hijos del Nilo o el más reciente, que es Quijote en el Congo. Hoy nos quedamos justamente en África, en el norte, en Marruecos, porque ambos han recorrido algunos de los puntos más afectados por el terremoto, que ya se ha cobrado la vida de cerca de 3.000 personas. Durante los últimos días, Mikel y Xavier han podido observar los efectos del seísmo, han hablado también con los supervivientes y documentado la respuesta de la ayuda humanitaria. Pero antes de darles paso, me gustaría dirigirme a todos los que nos estáis viendo ahora en directo. Acordaos que el chat está activo y que podéis hablarnos por ahí, nos podéis enviar cualquier pregunta para Mikel o para Xavi y yo lo iré pasando cuando pueda, ¿vale? Ahora sí, ya, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, la verdad es que ha sido una semana intensa, pero este tipo de coberturas siempre son impactantes, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Sí, igual, muy bien también, aún pensando en todo aquello que dejamos atrás, que la sensación es de que no acaba aún, ¿no? Las consecuencias del terremoto, es verdad que para los posibles supervivientes ya sí se ha acabado el tiempo, que estuvieran debajo de las piedras aún vivos, pero quedan todos los demás que van a tener que pasar muchos meses o quizá nunca puedan recuperar la vida como antes. Sí, Xavier, decías en una crónica que había sido una de las más tristes que te ha tocado escribir. ¿Qué es lo que has visto en esta cobertura? Pues creo que varias cosas unidas. Primero, la desgracia evidente, ¿no? De las consecuencias de un terremoto tan demoledor, tan potente, que se ha cebado con los más humildes, con las aldeas del Atlas marroquí. Son gente, pues campesinos, pastores, que viven en unas condiciones, como decía, pobres, ¿no? Humildes, y son ellos los que han sufrido las consecuencias, pero también son las víctimas del olvido sistemático desde hace décadas del gobierno marroquí. O sea, no es solo la desgracia o la catástrofe natural, sino toda esa desidia durante décadas sostenida que provoca que ahora, cuando ha rugido la tierra, pues no haya carreteras accesibles, no haya hospitales a una distancia válida para los posibles heridos. Sí que se unen varias cosas, ¿no? El hecho de que se haya cebado una zona pobre, el olvido gubernamental y esta desidia durante décadas que hace que ahora el rescate haya sido tan complicado o inexistente.
Sí, más tarde hablaremos de esa desigualdad, ¿no?, que se vive en Marruecos, esos dos bloques que parecen coexistir. Pero Miquel, voy contigo ahora. Esta es la segunda vez que conectamos, de hecho, para hablar de un terremoto. El otro, no sé si te acuerdas, fue en febrero para hablar del terremoto de Turquía y de Siria. Y aunque no los quiero comparar porque aquel fue mucho más mortífero, este de algún modo también ha sido histórico. De hecho, ha sido el seísmo más intenso de la historia de Marruecos. No sé si podrías decirnos si has encontrado similitudes o diferencias entre ambos seísmos. Bueno, no hay dos terremotos iguales, ¿no? Este quizás bastante más que al de Turquía y Siria me recuerda al de Nepal de 2015, ¿no? Sobre todo por el tipo de lugares que han resultado afectados. Como recordaba Xavi, son las aldeas de la zona del Atlas. En Marrakech ciudad, que es, digamos, el núcleo urbano más importante cercano, está a unos 60 kilómetros y apenas había destrucción, ¿no?, más allá de la Medina. Pero en la zona de montaña sí, en la zona de montaña, según ibas avanzando por las pistas, según se iban abriendo pistas y podías ir subiendo, pues te encontrabas localidades arrasadas y en algunos casos, como pudimos ver, no solamente por el terremoto, sino por aludes de piedras, ¿no? La montaña había cedido y había caído encima de las localidades para borrarlas. En cuanto a similitudes con Turquía, yo creo que la más evidente ha sido la falta de respuesta y el desorden en la respuesta por parte de las autoridades en los primeros momentos, ¿no? Hablamos de 72 horas en las que prácticamente en Marruecos estaban los supervivientes con una mano delante y otra detrás, comiendo yogur, bebiendo agua y sacando a sus seres queridos con las manos de entre los escombros. No tenían herramientas, no tenían ayuda de ningún tipo y no habían llegado los equipos de rescate porque todavía Marruecos no había dado la luz verde, ¿no? Yo creo que es algo que también pasó en Turquía. Si os recordáis, en aquellas primeras horas ni siquiera se movilizó al ejército, ¿no? Fue un momento muy angustioso porque era un volumen de víctimas y un volumen de destrucción, sobre todo en núcleos urbanos, mucho más importante que el que estamos viendo en Marruecos. Y el punto en común, sin duda alguna, algo que ha recordado también Xavi ahora mismo, ¿no?, que los más golpeados una vez más han sido los más pobres, los más humildes, gente que vivía en la pobreza pero no vivía en la miseria, campesinos, gente de montaña, gente dura, acostumbrada a vivir en situaciones complicadas, ¿no?, tanto climáticas como de abandono por parte de las instituciones, ¿no? Pero tenían ahí, digamos, su forma de vida, ¿no? Dura, pero era su forma de vida. Y ahora eso se ha venido abajo totalmente, ¿no? Yo siempre digo que los terremotos dejan muertos bajo tierra y dejan muertos en vida. Y en este caso van a necesitar muchísimo tiempo, ¿no?, para recuperarse. Y en cuanto se apaguen los flashes, que poco a poco estamos viendo que ya se están apagando, la prensa se está yendo, esta va a salir de foco, es cuando empieza realmente el minuto cero, ¿no?, para volver a la vida de toda esta gente, y lo van a tener muy complicado, ¿no?, porque realmente están muy olvidados. Sí, ahora que se va un poco ese foco informativo, y ya después de 6 días en los que además han habido réplicas, las posibilidades ya de encontrar a personas vivas bajo los escombros es casi nula. ¿A qué necesidades creéis que se pueden enfrentar ahora mismo, Xavier? Bueno, de hecho ya las primeras horas nos advertían la gente, ¿no?, que este terremoto no era como otros en los que las posibilidades de encontrar a mucha gente con vida eran altas, porque a diferencia de terremotos en ciudades o en centros urbanos más grandes, donde hay edificios que al caer se crean o hay una posibilidad de que se creen espacios o bolsas de aire para que las víctimas se puedan meter y resistir. En este caso estamos hablando de aldeas de piedra, de casas hechas de piedra, de adobe, y eso evita o impide que se creen estos huecos de aire donde la gente pueda resistir. Y además se añade que el adobe, al ser destruido de esta manera, levanta una nube de polvo que ahoga y asfixia a esos supervivientes. Por tanto, ya la sensación de los cuerpos de rescate, de los expertos o incluso los vecinos, era que pocas horas después del seísmo ya no había demasiados supervivientes que encontrar. De hecho, es una tónica que hemos visto. Apenas han salido
imágenes de supervivientes, muy pocas, a lo mejor en las primeras horas o en algún caso que sí que haya sido un edificio, porque también ha habido algunas ciudades afectadas, pero no han habido tantos casos como en otros lados. Y ahora lo que se enfrentan la gente afectada, pues es un poco lo que decía Mikel, ¿no? Hay mucha gente muertos en vida que eso lo van a tener muy complicado. Estamos hablando de aldeas donde no es posible la reconstrucción. Estuvimos en Imientala, una ciudad en la que salen las imágenes ahora precisamente, en la que la montaña se derrumbó y arrasó e hizo desaparecer la aldea. Sacar esas toneladas y toneladas de roca no es fácil y además requiere voluntad, que no parece que la tengan las autoridades. Por tanto, esa gente que ha perdido familiares, que ha perdido su forma de vida, que ha perdido sus aldeas, lo tiene muy difícil, ¿no? Necesitan pues todo, no solo al corto plazo, comida, abrigo, porque ahora viene una época más fría y de lluvias, sino también al medio y a largo plazo, ¿no? Un lugar donde refugiarse estable, no solo una tienda de campaña, sino un lugar donde poder reconstruir sus vidas. Y eso me temo que el olvido va a jugar en contra de estas personas. Claro, porque ahora mismo todas estas personas, ¿dónde han sido dirigidas? ¿Dónde se encuentran? Nosotros cuando nos estuvimos allí estaban en la aldea intentando sacar ellos mismos con sus manos a sus familiares debajo de las piedras, a intentar enterrarlos. O sea, no había un lugar lleno de tiendas o carpas para situarlos. A veces pues, las tiendas estaban erigidas directamente a las afueras o al lado de la carretera de los poblados, de las aldeas. Es verdad que en Amizmiz o Asni, que son dos ciudades que se crearon como una especie de hubs de ayuda, ahí también se crearon algunas jaimas, pero eran sobre todo para los soldados o los equipos de rescate. La gente está pues a merced de la intemperie casi, están debajo de algunas tiendas, se han repartido muchas tiendas, pero prácticamente a las afueras de los escombros de sus aldeas y aún con sus familiares en muchos casos enterrados entre los escombros. Y comentabas antes que el hecho de que fueran construcciones de adobe, no el polvo que te ahoga, que no se crean bolsas de aire, pues obviamente ha influido para que se hayan registrado muchas más muertes. Pero esa inacción, esa falta de voluntad de la que hablas, ¿se podrían haber salvado vidas si se hubiese actuado antes, si se hubiera tenido esa voluntad? Indiscutiblemente, si nos lo decían. Aquí recuerdo en varios casos que nos decían, el primer día conseguimos sacar a 4 o 5 personas, aún estaban vivas y por las heridas se fueron muriendo, porque es que hay que pensar que evidentemente es una catástrofe lo que ocurre, pero cuando hay 48 horas en las que no aparece absolutamente nadie para ayudar, incluso en algunos 72, ahí pues las posibilidades de que los heridos sobrevivan bajan muchísimo y en algunos casos fue literalmente así. Sacaron a la gente bajo las piedras, es verdad que son zonas aisladas, en algunos casos los deslizamientos de piedras cerraron las carreteras, pero esa lentitud fue mortal, sin ningún tipo de duda. Y Mikel, estas críticas, ¿no? por el hecho de que Marruecos, antes lo comentabas, la ayuda humanitaria llegara tan tarde y que además solo ha aceptado ayuda de determinados países, pero no la oferta de otros, como por ejemplo ha sido Francia o el caso de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que al final cada país es soberano, ¿no? Para pedir o no ayuda. En el caso de Marruecos se le ofreció desde el primer instante y necesitaron, no llegaron hasta las 72 horas, no llegó esa luz verde, ¿no? Y lo hizo de forma muy selectiva, ¿no? Con 4 países como eran España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Aparte de eso, hemos encontrado grupos llegados de diferentes partes del mundo, de Israel, por ejemplo, de España también, de diferentes grupos de bomberos, rescatistas y demás, pero demasiado tarde, sobre todo porque son grupos especializados en rescatar supervivientes entre los escombros, ¿no? Y en este caso, pues no lo sabía, sobre todo, como ha explicado Xavi ahora, por ese tipo de construcción al que se enfrentaban, ¿no? Donde la gente, si no ha muerto por aplastamiento, ha muerto por asfixia, con lo cual ya era demasiado tarde. La decisión es absolutamente política, es una decisión del gobierno marroquí y una vez más, pues las víctimas son
son los supervivientes de este terremoto y aquellos que estaban entre los escombros y que se han visto privados de que pudieran llegar equipos profesionales, porque en estos casos cada minuto cuenta, ¿no? Cada minuto cuenta. O sea, el hecho de bloquear la llegada de estos equipos que están además tan cerca en este caso, ¿no? No estamos hablando de zonas remotas de Pakistán o yo qué sé, en medio de África, lugares que sean complicadísimos por motivos de seguridad. No, no, es que esto estaba a mano. Es que esto estaba a mano, ¿no? Eso es lo que más rabia te da, ¿no? Estaba a mano y desde el minuto, desde que se supo que había habido que era el terremoto más importante del siglo para los marroquíes, estaban sobre la mesa pues las propuestas yo creo prácticamente de todos los países del mundo que tienen equipos punteros, ¿no? Turquía, por ejemplo, o Israel, sin ir más lejos, ¿no? Son países que siempre actúan al minuto, ¿no? Y no ha sido así. No ha sido así y tampoco creo que vaya a pagar ningún tipo de consecuencias las autoridades marroquíes por haberlo decidido. Una de las cosas que está pasando es que no se está permitiendo esta ayuda oficial, por ejemplo, por parte de Francia, que es un país donde hay una diáspora marroquí enorme, y son los propios los propios marroquíes de la diáspora los que están acudiendo, ¿no? Están acudiendo por su cuenta. Se han autogestionado grupos a través de redes sociales, a través de WhatsApp y están resultando operativos, ¿no? Están trabajando sobre el terreno, por supuesto, a mucha menor escala que lo puede hacer una gran entidad coordinada desde un puesto militar o lo que sea, pero realmente estamos en una zona de Marruecos donde toda ayuda es poca, necesitan absolutamente todo. O sea, cualquier ayuda que llegue allí va a ser bienvenida, ¿no? Y si no es de manera oficial, con invitación del gobierno marroquí, pues al menos sí que estamos viendo cómo se ha volcado tanto la población civil desde diferentes puntos de Marruecos, que está acudiendo en número importante y está enviando ayuda, como esa diáspora marroquí que ha conseguido burlar a la falta de permisos o a la opacidad de sus autoridades con esas ganas que tienen de ayudar a los suyos. Sí, y como comentabas, a lo mejor para el gobierno no va a tener ningún efecto grande, pero Xavi, decía Miquel esto, pero sí que ha pasado algo, sí que hemos visto algo que es casi inédito, que se ha cruzado una línea roja y es que la población se ha permitido criticar al gobierno, sobre todo al rey Mohamed VI, que tardó, ¿no? Pues esas 17 horas en volver a su visita privada de París y que no visitó, por ejemplo, Marrakech, que es una de las grandes ciudades más afectadas por el terremoto, pues hasta 4 días después. ¿Crees que puede tener algún impacto político y social para el régimen alauita? Yo lamentablemente creo que no. Creo que tenemos que pensar que hablábamos con gente que estaba totalmente en shock. Le acababa de ocurrir una desgracia que le cambiaba completamente su vida. En muchos casos tenía familiares todavía enterrados a pocos metros de donde estábamos hablando con ellos. Y ahí había alguna explosión de rabia y una crítica relativamente importante hacia el rey. No todo el mundo se atrevía a criticarle y estamos hablando de nuevo de aldeas bereberes, aldeas poco pobladas. Al final, la cifra de muertos, que son 3.000, que es importante, pero no ha sido tan alta porque en la zona del Atlas no hay ciudades muy importantes, no hay ciudades muy pobladas. Eso ha hecho que las víctimas sean menos, en menos cantidad. Hablamos de aldeas apartadas en muchos casos, donde la capacidad de movilización o incluso de que ese grito tenga otro eco es limitada. Yo tengo la sensación de que la crítica, esa apertura, esa que decías, ¿no? Se ha cruzado una línea, responde más a ese momento de shock, a ese momento de dolor extremo en el que bueno, pues te das la libertad de criticar incluso hasta el rey, algo que es inaudito en Marruecos, pero me da la sensación que no va a tener más recorrido. No sé si Miquel piensa lo mismo, pero yo tengo la sensación de que no va a ir mucho más allá. Sí, yo pienso igual. Yo pienso que, digamos, que la corona sigue siendo un tabú, una línea roja. Y el problema que tenían, digamos, los políticos marroquíes es que hasta que no va el rey, no va a haber ningún ministro, ¿no? Ninguno se iba a permitir y pasar antes ahí que el rey, ¿no? Pero de ahí es muy... Me parece
me parece que esto no va, el nivel de críticas que ha recibido y sobre todo por la zona en la que se trata y demás, no me parece que esto pueda ser el inicio, ¿no? Digamos, de de un cuestionamiento masivo, ¿no? A lo que es el sistema, ni mucho menos. Ujú. Nos preguntas por el chat, ya tenemos una pregunta y no sé quién la quiere responder. Nos pregunta Midpaer, no sé si lo he pronunciado bien, que si la población más afectada es berber. Sí, ¿Quién la quiere sí, responder? la zona del Atlas está poblada sobre todo por bereberes y sí que son los más afectados. Sí, es verdad que no, evidentemente un terremoto ahí no discrimina, pero como en la zona más afectada, la zona del epicentro y la zona cero son estas aldeas bereberes, sí son los que han impactado, los que les ha afectado más. Sí, justamente estas zonas rurales que comentabas, lo comentabas tú de hecho al principio, que ha sido o ha afectado a las áreas más pobres. Más allá de la emergencia, el terremoto creo que ha puesto de manifiesto otros problemas que a lo mejor estaban en un segundo plano. Y me refiero pues a esa brecha que comentábamos antes, que es tanto económica como social, que existe entre los grandes núcleos en Marruecos y las zonas rurales como es la que han afectado al terremoto. De hecho, este mismo martes hemos publicado una columna de Nur Amar Lamarty que reflexionaba justamente sobre este tema. No sé si qué opinión tenéis vosotros, si habéis notado esta división en el país. Sí, claro, hay unas urbes, digamos, pero no todas las urbes, además, hay unos núcleos urbanos, unas ciudades que tienen pues un carácter más cosmopolita, más moderno, que incluso tienes sensación por momentos de estar en lugares de Europa, pero no te tienes que alejar mucho. Muchas veces simplemente tienes que salir a la puerta del hotel para darte cuenta que estás en Marruecos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que las poblaciones afectadas están a unos 60 kilómetros al sur de Marrakech y en el momento que ya enfilas la carretera, pues te das cuenta que todo este tipo de poblaciones que hay, tanto en las faldas del Atlas como en el Atlas, no tiene nada que ver, ¿no? con lo que son las instalaciones, con lo que son los servicios de electricidad, de agua y sobre todo una cosa que nos insistían mucho algunos voluntarios sanitarios, el sistema médico, por ejemplo, ¿no? Que sí que en las grandes ciudades sí que tienes hospitales de referencia que están preparados y que están bien equipados, pero que en todas estas zonas pues es un sistema muy básico y cuando ocurre una desgracia como estas, pues lógicamente colapsa, ¿no? Y en un primer momento lo único que tenían eran los militares, había hospitales militares y eso no es suficiente, ¿no? Para poder atender a la población, que además de lo que pueden ser los golpes, las contusiones, me refiero a los supervivientes, que puede las lesiones de trauma que genera un terremoto, estamos hablando de todos los enfermos crónicos, por ejemplo, ¿no? Diabéticos, gente que necesita insulina, hipertensos, yo qué sé, todo ese tipo de cosas está ahora mismo pues absolutamente descuidado, ¿no? Y hay un número importante de supervivientes que en el día a día tienen ese tipo de necesidad y las instituciones marroquíes pues no pueden cubrirlo. Sí. Yo quizá añadiría una diferencia más, que es evidentemente las ciudades y las zonas rurales hay una diferencia enorme, pero hay otra desigualdad que creo que es más obscena todavía, que es el del rey y la élite, ¿no? Estamos hablando de uno de los reyes más ricos del planeta y en contraste con una de las zonas más pobres del país, ¿no? Entonces, no solo es esa diferencia entre las ciudades cosmopolitas y estas aldeas, sino que estamos hablando de que la élite, coronada por el rey, tiene un poder adquisitivo que multiplica en varios miles la de esta gente muy humilde. Sí, ya vamos terminando. Vuelvo a recordar a la gente del chat, si tenéis alguna pregunta, mandarla ya porque ya está a punto de terminar. Pero antes de acabar, quería hablaros de otra tragedia que ha pasado justamente esta semana, que es el paso del ciclón Daniel por Libia. Y la situación es que es especialmente complicada porque el desastre ha producido en un país, se ha producido en un país que está completamente sumergido, ¿no?, en el caos político. Miquel, tú lo conoces bien esa zona, ¿cómo ves la situación? Yo creo que
desde que comenzó, desde 2011, Derna es uno de los lugares más castigados, precisamente, ¿no? Aparte de que estamos hablando de un país que está dividido, con una administración en Trípoli, otra administración en Bengasi. Derna es un poco, incluso la oveja negra, diríamos, en esa parte del país. Se rebeló esta ciudad contra esa autoridad militar que se impuso en Bengasi. Es un lugar que no hace mucho pues, fue bombardeado, asediado, cercado por las tropas del mariscal Haftar y ahora pues lo que ha sufrido. Por un lado está el paso del ciclón, desde luego, el paso de esta tormenta, pero por otro lado está la dejadez absoluta de las instituciones a la hora de ejercer un mantenimiento mínimo sobre las presas del país, ¿no? Desde 2002 no se realizaba ningún mantenimiento en lo que son las dos presas que están en la parte trasera de Derna, que son las que han colapsado y las que se han llevado por delante gran parte de la ciudad como si fuera un tsunami, ¿no? Por lo tanto, sí, hay un impacto claro de lo que ha sido este fenómeno natural, pero por otro lado también hay una responsabilidad inmensa, diría yo, ¿no? Por parte de las autoridades, de las de ahora, pero también de la época de Gaddafi, ¿no? Estamos hablando del año 2002 como última revisión de esas presas, ¿no? Y ahora mismo, pues, un lugar complicadísimo a nivel de inestabilidad política interna, a nivel de seguridad, no sabes por dónde va a salir y un drama. Bueno, estamos hablando de que la cifra de muertos está aumentando cada día, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles de personas y vamos a ver, ¿no? Una vez más vemos como Libia es un auténtico agujero negro, ¿no? Sí, lo has explicado fenomenal. De hecho, nosotros, para añadir algo más, si quiere la gente puede visitar la página web de 5W, que ayer justamente publicamos una nota sobre lo que está pasando en Libia. No sé si queréis añadir algo más o ya os despido. Bueno, yo añadiría pues una constante, ¿no? Que las catástrofes naturales normalmente se agravan todavía más cuando hay una catástrofe de olvido detrás. Ahora Miquel comentaba lo de Libia. Yo creo que lo hemos visto en Marruecos de una manera muy cruda, ¿no? Esa sensación de que no es solo es mala suerte, que también si el silencio mata, como ocurre muchas veces, la desidia y el desinterés también. Y en este caso yo creo que lo hemos visto en los dos lugares y lamentablemente la sensación es de que no va a haber consecuencias en ninguno de los dos. En el caso de Libia se están viendo cosas interesantes que parecían muy complicadas. Por ejemplo, que países como Turquía, que apoyan abiertamente al gobierno de Trípoli, que es el gobierno que reconoce las Naciones Unidas, y que está enfrentado al gobierno precisamente que tiene bajo su control la zona de Derna, ha enviado ya, creo que son 3-4 equipos muy importantes de ayuda, ¿no? Con lo cual, permitidme que intente por lo menos tener algo de esperanza, que a partir de esta desgracia se va a romper al menos esa línea de acero, ese muro que tenían levantados entre las dos Libias y los diferentes, que al final es un muro que lo han levantado los diferentes países extranjeros que tienen un nivel de injerencia sin precedentes en este país, ¿no? Pues a ver si de una puñetera vez, ¿no? Se levanta ese muro y consiguen que vuelva a funcionar como un país, porque a nivel de gestión, por ejemplo, si en Marruecos ha sido un problema, ¿no? El tema de ayuda internacional, en el caso de Libia, que lleguen los equipos internacionales está siendo un milagro. Mira, tenemos una última pregunta del chat. Creo que esta quizás la puede responder mejor Miquel. Nos pregunta Samuel Postigo que no ha leído que el grupo START, que es un proyecto de acción humanitaria española, se haya activado, que como sí se hizo en Turquía. No sé si tú sabes algo. No, para Marruecos no se activó. Para Marruecos no se activó, pero yo creo que tampoco había una petición. Yo creo que sí se ofreció a las autoridades marroquíes y los marroquíes dijeron que no, ¿no? Lo que ha sido curioso
y nos destacaba un periodista local, era que después de 48 años veían al ejército español en Marruecos, la bandera española izada ahí y era algo que a los más veteranos pues les chocaba, ¿no? Decir, joder, como si en este caso se han superado las diferencias políticas, Ceuta y Melilla, los problemas entre las diferentes administraciones españolas y marroquíes, y un terremoto ha servido para que las tropas españolas vuelvan a Marruecos en una misión humanitaria, ¿no? Eso sí nos destacaban, pero en el caso del START, que yo creo que sería súper acertado, que el START tendría un trabajo importante en todos estos campos que se van a ir formando a las faldas del Atlas. La gente quiere salir de la montaña, quiere ser evacuada de la montaña. Se van a formar campos con miles y miles de personas de todas esas aldeas que no pueden seguir. Y ahí sí que sería importante tener un apoyo como el del START, ¿no? Un apoyo sanitario a nivel de establecer puntos médicos, ¿no? Que pudieran ayudar, clínicas móviles, por ejemplo, que pudieran ayudar a esta población a rehacer sus vidas en los campos. Claro, ¿cómo se prevé esta reconstrucción? Porque sí que es verdad que estáis diciendo que esa gente en la que ha habido pueblos que literalmente han desaparecido quiere salir de allí. ¿Se van a organizar campamentos, campos cercanos a esas aldeas, fuera del Atlas obviamente, o se van a redistribuir pues a las grandes urbes que están alrededor? No se sabe, ¿no? De momento hay promesas de dinero, de fondos. Un grupo muy cercano al rey ha prometido, me parece que eran 91 millones de euros. Vamos a ver, yo creo que aquí hay otro reportaje a hacer. Ahora de momento hemos cubierto la catástrofe. Dentro de un mes, 2 o 3, estaría bien volver y ver cómo esas promesas se han diluido o se han cristalizado en una acción real, ¿no? Yo creo que esa respuesta aún necesita tiempo para poderse responder. Bueno, pues os seguiremos leyendo, estaremos atentos a lo que hagáis. Miquel, Xavier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber también ido allí a contar lo que ha pasado. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues esperamos que os haya gustado la charla. Muchas gracias a todos y a todas las que os habéis conectado. Nos vemos pronto, pero hasta entonces podéis seguir todo lo que vamos haciendo a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web, donde vamos publicando cada semana una crónica y una columna literaria. Y si queréis apoyarnos para seguir pudiendo hacer este periodismo independiente e internacional, pues por muy poco al mes os podéis hacer socios. De momento esto es todo. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos.